Nunca luego nos salvamos, Manuel, de las cosas que ocurren fuera de Paraguay, como si no tuviésemos luego suficientes males internos. Bueno, nos suele pasar que también nos afectan algunas situaciones que están ocurriendo en el otro lado del mundo. En tu óptica, ¿será que esta guerra que se está teniendo ahora en las zonas de Medio Oriente, y si sobre todo se complica más ese escenario, va a tener algún impacto en Paraguay? Bueno, creo que el principal impacto de cualquier conflicto en esa zona siempre está vinculado al tema petrolero, que es el principal, está ubicado en plena zona productora, ¿verdad? Uno de los temas acá es una posible complicación de este conflicto que pueda extenderse más allá de la frontera. Hoy hay una alta posibilidad de que países como Siria o Líbano, o incluso Irán, que están más lejos, incluso los países del Golfo Pérsico, tengan algún tipo de involucramiento, y esto podría afectar obviamente zonas productoras. De hecho, ya la inestabilidad que ha generado el conflicto existente hoy y focalizado en la Franja de Gaza ha generado un incremento de precios. Nosotros tuvimos la semana pasada incremento de casi el 6% en los precios. Entonces lo que podríamos empezar a ver seguramente es un precio de petróleo más elevado que el que estamos esperando, o que el que estábamos esperando anteriormente, y que se traduzca en incremento de precios de combustible a nivel local. Si es que ese escenario se llegara a presentar y más países se sumaran a la guerra, ¿tendríamos que esperar, Manuel, esos niveles de aumentos de precios de combustibles similares a los que tuvimos con la guerra de Rusia en Ucrania? Porque si nos remontamos a ese escenario de 2021-2022, que realmente la escalada de precios salió completamente de lo que esperábamos y terminamos pagando finalmente por productos finales precios casi el doble de lo que pagábamos antes de la guerra. ¿Podríamos tener esos mismos niveles nuevamente? Bueno, esperemos que no, y por una razón muy concreta. La guerra de Ucrania está librada por uno de los grandes productores de petróleo, que es Rusia. Ucrania también es en cierta medida productor, pero es uno de los grandes productores de petróleo. Acá todavía no tenemos el involucramiento de grandes productores, sí está en la zona de mayor producción. Entonces es posible que obviamente, al no estar involucrado uno de estos grandes productores, el incremento sea menor, pero de todos modos genera una tensión importante, que es la que se traduce en expectativas sobre todo. ¿Qué podría hacer, Manuel, Paraguay en ese caso, en esa circunstancia? A ver, nosotros somos tomadores de precio en materia de combustible y bueno, no hay demasiado, pero nuevamente nos encontramos en ese escenario de, ay, ¿y si nos hubiésemos preparado antes? ¿Y si es que nuestra matriz energética hubiese sido distinta en este momento y dependiéramos más de la energía eléctrica que de los derivados del petróleo y combustibles fósiles? Pero más allá de lo que no tenemos, ¿qué podemos hacer con ese escenario eventualmente? ¿Qué respuesta puede tener Paraguay? ¿Será que vamos a tener algún tipo de impacto también en decisiones locales que se puedan tomar para contener una eventual inflación internamente? Bueno, mira, yo creo que hay alternativas posiblemente en este tipo de cosas, pero son alternativas de carácter comercial. Gran parte del negocio del petróleo es un negocio que está manejado muy de cerca por grandes traders, que son los que determinan los precios. Posiblemente eso se pueda en cierta medida conseguir bypassear buscando precios distintos, negociar con refinadoras, plantas refinadoras muy que te puedan dar un precio sin intermediación. El gran problema de Paraguay siempre es la escala y el volumen. Nosotros somos muy pequeños en este negocio, tal es así que nuestra demanda es pequeña y tenemos que de repente depender
de otros porque lo que compramos es muy poco. Pero al final del día, Paraguay tiene que intentar transformar su matriz energética, y eso significa no solamente el tema eléctrico, sino implica también, por ejemplo, producción de biocombustibles, que de hecho ya se está iniciando, posiblemente alguna ley que permita cargar más alcohol, que fomente también la producción de ciertos bienes como o de ciertos productos agrícolas como el maíz, por ejemplo, que podrían entrar a sustituir en parte a la nafta. Pero en realidad deberíamos tener un plan que funcione, pase lo que pase, y no tratar de responder a emergencias. El petróleo es uno de los bienes más volátiles que existe en la economía mundial y está muy afectado por razones políticas. Y si no es en esta parte del mundo, siempre hay un tema en alguna parte del mundo, ¿verdad? Entonces, no ha sido solamente la guerra de Ucrania, sino la de Afganistán, la de Irak, la de, bueno, ahora la de la Franja de Gaza, son las que complican mucho estos temas y lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Esto no va a parar del día a la noche. Por tanto, nosotros tenemos que buscar alternativas y tenemos las condiciones para empezar a buscar esas alternativas. Siguiendo esa misma línea de análisis, ¿en cuánto tiempo, para no ilusionarnos de balde, Manuel, si es que llegáramos a contar con un plan que no sea solamente de un gobierno, que ya lo tomemos como una política de Estado y queremos transformar la matriz energética de Paraguay, eso en qué plazo podría hacerse real? ¿En qué plazo podríamos tener buses de transporte público, eléctricos, producción de biocombustibles y que eso se utilice en las industrias? ¿En qué tiempo podríamos, si hoy se tomara esa decisión? Mira, hoy tenés 1000 buses, 1000 buses moviéndose en el transporte de pasajeros en Asunción. Cambiar eso a una flota eléctrica cuesta 300 millones de euros. Lo podés hacer mañana. ¿De verdad? Y eso te va a generar un ahorro de más o menos unos 30.000 millones de guaraníes mensuales, que es lo que se paga en subsidios hoy. A medida que sube el combustible, ese subsidio va a tener que subir. 30.000 millones son, números más, números menos, alrededor de 4 millones de dólares, que en un año son más o menos 48 millones de dólares. O sea, vos fondeas tu flota, que es una flota de 300 millones de dólares, la fondeas más o menos en 7 o 8 años, ¿verdad? Incluyendo gastos financieros. Este tipo de cosas, más bien, una parte obviamente eso lo va a tener que poner el sector público, otra parte el sector privado, pero lo podés hacer algunos cambios relativamente rápido. Si vos decís, en vez de mezclar 1% de etanol dentro de la nafta, voy a mezclar, no sé, 10%, vas a generar seguramente un impulso a los precios del maíz y va a haber más gente que va a plantar maíz, y eso hay alternativas para hacerlo, ¿no? Podemos convertir, hoy nosotros producimos un producto que es soja, gran parte de esa soja, en la medida que también eso se vaya explotando localmente, podemos convertir en biodiesel que puede entrar a mezclarse con el diésel fósil. Todo eso te reduce una importación. Yo creo que si iniciamos hoy un proceso, van a haber algunos cambios que se pueden hacer muy rápido y otros cambios que van a ser más lentos, pero ponele que en 10 años nosotros podemos tener resuelto una parte muy importante de este problema. Y finalmente, en 10 años a veces realmente pasa volando. 2 gobiernos pasan volando y no se hizo nada. Cuando no se tomó la decisión, terminamos en ese escenario de otra vez, si lo hubiésemos decidido atrás. Bueno, Manuel, qué interesante. Que todo es así, Gladys. Al final, ponete a pensar que nosotros desde que terminamos Yacyretá no hicimos una sola obra de generación eléctrica. Y estamos hablando de ¿cuánto hace que se terminó Yacyretá? 20 años. Sí. Y decimos que dentro de 10 años ya nos vamos a quedar sin electricidad, ¿verdad? Entonces,
van a pasar, si no hacemos nada, van a pasar 30 años y vamos a estar lamentando, no es el problema, ¿verdad? Totalmente. Hoy tenemos que también empezar a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad?